Queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El tema de hoy es movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un tipo de movimiento compuesto que se presenta cuando el proyectil es disparado desde el suelo formando un ángulo con la horizontal y describe una trayectoria parabólica. Por ejemplo, una pelota de fútbol, al ser pateada con cierto ángulo, la trayectoria que describe un niño al saltar, ese es uno, después la trayectoria que describe un niño al saltar de un punto a otro, el movimiento del agua en las fuentes, el chorro de agua de una manguera, el disparo de un proyectil militar, entre otros. Vamos a hacer el siguiente esquema. Acá tenemos el plano cartesiano, el eje vertical y el eje horizontal. Supóngase que el proyectil tiene esta trayectoria, el movimiento parabólico, aparece dos velocidades compuestas, la velocidad en y la velocidad en x. La velocidad en x es, o sea, la velocidad en horizontal es constante y en la vertical es variado. La altura máxima alcanzada es esta. El alcance o la distancia horizontal de donde se lanza el proyectil y donde llega, eso se llama alcance. Se tiene una velocidad inicial y se tiene una velocidad en el eje X y en el eje Y. Vamos a hacer un análisis más exacto acá. Acá tenemos la composición de la velocidad inicial en y la velocidad inicial en X. Y esa es la velocidad inicial. Para calcular la velocidad inicial en X, es velocidad inicial por coseno del ángulo. Y la velocidad en Y es la velocidad inicial por seno del ángulo. Recordemos que el ángulo alfa, en este caso, este ángulo sí o sí deberá ser con el eje horizontal. Acá tenemos que el ángulo de lanzamiento siempre debe ser mayor a cero. La velocidad inicial y la velocidad en cada una de las trayectorias se descomponen en sus respectivas componentes vectoriales, como el que ya le dije. Velocidad inicial en y velocidad inicial en x. Así como les dije, en la horizontal, la velocidad, el movimiento es uniforme, por lo tanto la velocidad es constante. Y en la vertical la velocidad es variable, entonces el movimiento es variado. El módulo de la velocidad en la vertical disminuye en el ascenso y aumenta en el descenso. La posición de una altura máxima y la velocidad en la vertical, en la posición de la altura máxima, acá, la velocidad en la vertical es cero, pero la velocidad en la horizontal es la misma desde que empezó, porque la velocidad inicial, la velocidad en x, perdón, es constante. Y nos dijo que la velocidad en y, cuando es en ascenso, disminuye, y cuando es en descenso, aumenta. La posición del cuerpo en cada determinado instante está denotada con la coordenada del punto x, y. La velocidad en un determinado instante está dado por la suma de la vectorial bx y bi, es decir, velocidad es igual a la raíz cuadrada de bx cuadrado más bi cuadrado. Acá tenemos las ecuaciones para los cálculos. En la dirección horizontal, la velocidad inicial en la horizontal es velocidad inicial por coseno del ángulo. La velocidad en la horizontal es la velocidad inicial en x es igual a la velocidad en x, porque dijimos que era constante. Posición en la horizontal es x es igual a la velocidad inicial en x por tiempo. En la vertical, la velocidad inicial en la vertical es velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo. La velocidad en la vertical en cualquier tiempo es velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Posición en la vertical, o sea, en la altura, es y es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo menos medio gravedad por tiempo cuadrado. La velocidad en cualquier instante velocidad es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más bi cuadrado. Para empezar, vamos a ver un ejemplo. Un Angry Bird es lanzado desde el suelo con un ángulo de inclinación de 40 grados. Quiere decir que acá tiene un ángulo de 40 grados. Con una velocidad inicial de 35 metros por segundo. Ya tenemos entonces que velocidad inicial es de 35 metros por segundo. Nos pide cuál es la altura máxima alcanzada, o sea, nos pide Imax acá. La posición del Angry Bird a los 2 segundos nos pide la coordenada XY,
a los 2 segundos. Después nos pide el tiempo que el Langrier permanece en el aire, es decir, el tiempo total que transcurrió desde que subió hasta que llegó al suelo. Después la velocidad alcanzada por el Langrier a los 3 segundos de velocidad en cualquier instante. Y cuál es la distancia entre el Langrier y la entrada del castillo, que viene a ser que viene a ser el alcance que le vamos a llamar X. Hacemos unos cálculos previos. Acá están los datos que yo ya le estaba indicando acá. El ángulo de lanzamiento es de 40 grados con relación al suelo. La velocidad inicial es 35 metros por segundo y la altura inicial es 0 porque partió del suelo. Hacemos los cálculos previos, que son velocidad inicial en la horizontal y velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Es decir, velocidad inicial es 35 por coseno del ángulo, nos da 26,81 metros por segundo. Y la velocidad inicial en la vertical, es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo, es 35 por seno de 40, nos da 22,49. Acá tenemos que la velocidad inicial en Y es de 22,49 y la velocidad inicial en X es de 26,81 metros por segundo. ¿Qué pasa? Se reemplazan los datos en las ecuaciones básicas que tenemos. Por ejemplo, la velocidad en la horizontal es la misma, así que ya tenemos acá, que es constante. La velocidad en la vertical es velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Velocidad inicial en Y, ya hemos calculado acá que es 22,9 menos gravedad 9,8 por T. Posición en la horizontal, el alcance viene a ser la velocidad inicial en X, que ya tenemos acá que es 26,81 por T. Posición en la vertical, altura, viene a ser esto, va a ser I es igual a I inicial más velocidad inicial en I por tiempo, menos medio gravedad tiempo cuadrado. Como tenemos que partió del suelo, entonces tu altura inicial es 0. Reemplazando velocidad inicial en I, que es 22,49 por T, menos medio 9,8 por T cuadrado, tenemos que la solución parcial es de I es igual a 22,49T menos 4,9 T cuadrado. Estas son ecuaciones que ya vamos a utilizar enseguida para la resolución del problema. De las preguntas hechas en el problema, perdón. Nos pedía en el primer, voy a volver acá, nos pedía en el primer punto la altura máxima alcanzada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar qué tiempo les llevó llegar a la altura máxima. Para eso vamos a recurrir a la velocidad inicial, a la velocidad en I. ¿Por qué? Porque velocidad en I es igual a velocidad inicial en I menos gravedad por tiempo. ¿Por qué recurrimos acá? Lo que queremos saber es el tiempo que le llevó para llegar a la altura máxima, donde la velocidad es 0. Ya dijimos donde las características que la velocidad en la vertical cuando llega a la altura máxima es 0. Reemplazando los valores tenemos que el tiempo es de 2,29 segundos le llevó para llegar en la altura máxima. De ahí reemplazamos en la ecuación donde I es igual a 22,49T menos 4,9T cuadrado. Acá I es igual a 22,49 y reemplazamos el valor del tiempo que le llevó para llegar a la altura máxima. Reemplazando acá y efectuando, obtenemos que I es igual a 25,80 metros. Es decir, el Angry Bird en este caso llegó a la altura máxima de 25,80 metros. Y ahí respondemos el punto A. En el punto B nos pedía la posición del Angry Bird a los 2 segundos. Es decir, nos pedía la coordenada XY. Para hallar la posición es necesario trabajar con las ecuaciones X e Y y reemplazarlo en el tiempo 2. Posición en la horizontal era X es igual a 26,81T, que ya hicimos acá la previa, acá está, esta, que decía posición en la horizontal, y hay que tener una posición en la vertical. Entonces, reemplazamos el tiempo que viene a ser 2 segundos y nos sale que la posición en la horizontal es de 53,62 metros y reemplazando el tiempo en la posición vertical nos da 25,38. En la horizontal es 53,62 y en la vertical es 25,38 metros. Entonces, la posición es de 53,62 metros y 25,38 metros, que viene a ser la coordenada X
y. Ahora nos pedía en el punto C cuál es el tiempo del Angry Bird que permaneció en el aire. Como ya se halló el tiempo, hace un ratito hallamos el tiempo de la altura máxima, fue de 2,29, y como el Angry Bird partió del suelo y volvió al suelo, partió del suelo y volvió al suelo, entonces multiplicamos el tiempo total, viene a ser 2 veces el tiempo de altura máxima. ¿Por qué? Porque desde acá hasta acá le llevó 2,29 y de acá hasta acá se supone que va a ser igual, así que multiplicamos por 2 y sale 4,58, que es el tiempo que permaneció en el aire el Angry Bird. En la siguiente pregunta nos decía cuál es la velocidad alcanzada por el Angry Bird a los 3 segundos de lanzamiento. Entonces tenemos que hallar que la velocidad en la horizontal es la misma, pero la velocidad en la vertical hay que varía de acuerdo al tiempo. En este caso es a los 3 segundos y se halla que es de menos 6,91. Y ya sabemos la ecuación ya sabemos que la ecuación para hallar la velocidad en cualquier tiempo es velocidad es igual a la raíz cuadrada de velocidad en x cuadrado, que ya tenemos acá, que es 26,81, más la velocidad en y, que es menos 6,91 elevado al cuadrado. Efectuando esto, tenemos que la velocidad a los 3 segundos es de 27,68 metros, y con esto respondimos todo lo que es la pregunta, o sea, son todas las preguntas que nos han hecho en la primera situación problemática. Ahora vamos con otra ecuación, con otra situación problemática. Dice, de una altura de 150 metros sobre una montaña, Ash Ketchum lanza una pokebola con un ángulo de inclinación de 37 grados con respecto a la horizontal, con una velocidad de 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Bien. Ven que acá ya hay una altura inicial. Ya tenemos una altura inicial de 150 metros. Y acá nos dice que la velocidad con que lanzó es de 50 metros por segundo y que el ángulo de lanzamiento fue de 37 grados. Nos pide la altura máxima alcanzada, nos pide otra vez acá Imax, nos pide la posición a los 4 segundos, nos pide XY a los 4 segundos, nos pide el tiempo total que va a permanecer en el aire, la velocidad alcanzada a los 3 segundos, la velocidad en cualquier tiempo, y nos pide la distancia entre el pie y de la montaña y el Pokémon, que viene a ser el alcance. Extrayendo los datos, ya tenemos acá, que ya les estaba comentando, que el ángulo de 37 grados, velocidad inicial es de 50 metros por segundo y tu altura inicial es de 150 metros. Acá son calculadas como hicimos en la primera. Calculamos la velocidad inicial en la horizontal es de 39,93. Calculando todo, velocidad inicial en la vertical viene a ser 30,09, porque es velocidad inicial por seno del ángulo, que es 37. Reemplazamos en las ecuaciones para tener las ecuaciones parciales. Velocidad horizontal es 39,93 porque es constante, no varía. En la vertical tenemos que VI es igual a 30,09, que es velocidad inicial en I, menos gravedad, que es 9,8T. Posición en la horizontal es X igual a velocidad inicial en X por tiempo, 39,93 por T. Posición en la vertical viene a ser I sub 0 más velocidad inicial en I por tiempo menos medio gravedad por tiempo. Reemplazando los valores, tenemos que la ecuación parcial es de I es igual a 150 más 30,09T menos 4,9T cuadrado. Empecemos a calcular. ¿Cuál es la altura máxima? Bien, entonces lo primero que hacemos acá, buscamos otra vez el tiempo que le lleva a llegar a la altura máxima, donde velocidad en I es 0. Acá viene a ser velocidad en I es igual a velocidad inicial en I menos gravedad por tiempo. Reemplazando los valores y despejando, tenemos que el tiempo es de 3,07 segundos. Este tiempo reemplazamos en la ecuación parcial de la altura, que es I es igual a 150 que era I sub 0, I es igual a I sub 0, más velocidad inicial en I por tiempo, menos medio gravedad tiempo cuadrado, que es nuestra ecuación inicial que reemplazamos acá, ¿verdad? Entonces, reemplazamos el valor del tiempo que calculamos acá, entonces nos da que llega a una altura máxima de 196,19 metros. Y ahí respondemos la primera pregunta. Para la segunda pregunta, nos pide la posición, es decir, nos pide la coordenada XY.
XY. Entonces hay que buscar la X y hay que buscar la Y. Reemplazamos en nuestra ecuación, ecuaciones primarias que hicimos hace un ratito. Entonces reemplazamos el tiempo, que en este caso nos pidió a los 4 segundos. Reemplazando tenemos que X es 159,72 metros. Reemplazando la posición en la vertical, el tiempo, acá tenemos dos, reemplazando los valores, tenemos que 191,96. Entonces la posición XY viene a ser 159,72 que viene a ser la X y 191,96 que viene a ser la Y. Ahora, ¿qué nos pidió? Nos pidió el tiempo que la pokebola permanece en el aire. Como en este caso la pokebola se lanza desde una altura situada a cierta altura otra vez, o sea, la pokebola estaba a 150 metros, estaba el muchacho que lanzó, entonces acá hay una altura inicial, Por lo tanto, acá llega a la altura máxima, pero cuando llega al suelo, difiere el tiempo de subida con el tiempo de bajada. Entonces, igualamos a cero la I. ¿Por qué? Porque la bola llegó al suelo donde I es igual a cero. Entonces, cuando altura es cero, vamos a buscar el tiempo. Es decir, reemplazando este por cero, nos resulta una ecuación cuadrática que ordenamos y va a ser de esta manera. Al obtener una ecuación cuadrática, una de las formas más rápidas de calcular es por la ecuación de las fórmulas, la fórmula de la ecuación cuadrática. Entonces, reemplazando los valores que tenemos acá de A, B y C en respuesta a la ecuación cuadrática que es AX más BX más C es igual a 0, entonces reemplazando esto acá, obtenemos dos tiempos, un tiempo de 9,39 segundos y otro tiempo de menos 3,25. Este tiempo es rechazado porque es negativo, porque no hay tiempo negativo. Se toma como aceptada el 9,39. Entonces el tiempo que permanece en el aire hasta que se cae es de 9,39. Después nos pedía cuál es la velocidad alcanzada por la pokebola los 3 segundos de lanzamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que buscar la velocidad en la horizontal, que viene a ser Vx igual a Vx porque es constante, pero en la vertical es BI es igual a 30,09 por gravedad por tiempo. Reemplazamos el tiempo y nos da que la velocidad en I es de 0,69 metros. Y ahora recurrimos a la ecuación para hallar la velocidad a cualquier tiempo, reemplazando los valores que tenemos acá y acá de Bx y de BI, resolviendo tenemos que la velocidad resultante a cualquier tiempo es de 39,94, en este caso cuando el tiempo era de 3 segundos. Después tenemos que nos pide la distancia entre el pie en la montaña y el Pokémon. Bueno, está bien, entonces hacemos X es igual a 39,93 por T. En este caso usamos el tiempo total que hallamos nosotros porque es hasta donde cayó totalmente el Pokémon. Entonces tenemos que la distancia es de 374,94 metros. Con esto pudimos responder todas las ecuaciones, todas las preguntas que nos han hecho en el problema. Ven que tienen que hacer unos cálculos previos para que les resulte más rápido los cálculos finales. Hasta acá, queridos alumnos. Hasta la próxima.